Bueno, buenas, hoy estamos a 29 de marzo y Vinito, que está aquí, y yo vamos a hacer otro vídeo doctrinal, y vamos a hablar de un tema importantísimo, fundamental, que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo es un Dios o no es un Dios, es solamente un hombre, claro que es un Dios, o es un Dios. Así que comenzamos, vamos a citar varios versículos de la Biblia y los vamos a analizar. A ver, ¿que Jesucristo es Dios? Por supuesto que lo es. Lo dice, por ejemplo, Juan 1.1, y el verbo era Dios. Y el verbo es el Señor Jesucristo, es la persona de Cristo. Por lo tanto, claro que la Biblia enseña bien clarito la divinidad del Señor Jesucristo. Pero luego, por encima de él hay otro Dios, que es el Dios Supremo, y es el Padre Celestial. Eso es lo que enseña la Biblia brevemente. Esa es la verdadera teología bíblica. De que hay dos dioses, un Dios Supremo, que es el Padre, y un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Vamos a hacer también, podemos hacer preguntas también, Vinito y yo, contestar y tal. Pero bueno, ahora le dejo paso a Vinito, no te enrolles demasiado, que yo he durado poquito en esta participación, pues tú igual. No empieces a enrollarte y bla 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 para luego no decir nada. Venga, Vinito, adelante. ¿Cristo es Dios? ¿Crees en la divinidad de Cristo, sí o no? pero yo soy el que pregunta, ahora esto es el que pregunta. Yo te pregunto, que hables tú ahora, que yo ya he hablado, joder, ahora da tu opinión. La divinidad de Cristo, a ver, ¿qué puedes decir de la divinidad del Señor Jesús? Pero habla bien, no digas palabrotas. ¿Quién está diciendo palabrotas? Habla bien. Wow. Madre mía, venga, que si crees en la... ¿Qué puedes decir sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Todo el mundo sabe que Jesucristo es Dios. Todo el mundo lo sabe que Jesucristo es Dios. Lo que todo el mundo no sabe es que Jesucristo tiene a alguien que es el cabeza de él. Como dice el apóstol Pablo, el cabeza de Cristo es Dios. O sea, Cristo tiene un Dios por encima de él, un Dios supremo por encima de él. Claro. Ese Dios supremo, el Padre Celestial, comparte todo con el Hijo y tiene todas las cosas con él. Él comparte todo con el Hijo. Pero sin embargo la Biblia deja muy claro que hay un orden de autoridad. El Dios supremo es superior a Cristo, está por encima de Cristo, es cabeza de Cristo. ¿Eso qué significa? Es la única diferencia. ¿Son el mismo Dios, el Padre y Cristo, o no? No, hombre, pero lo comparten todo. Es como si lo fueran, porque lo comparten todo, pero no lo es. O sea, que son dos dioses. Claro. Dios comparte todo con el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Lo comparten todo, es como si fuera lo mismo, porque Dios comparte todo con su Hijo, todo lo comparte con él. Pero la Biblia deja muy claro que hay un orden de autoridad y el Padre de Cristo es Dios, es el cabeza, o sea, es superior a él en autoridad. Alguno podrá decir, bueno, esto es politeísmo, estos son politeístas, creen en dos dioses. Claro, es que la Biblia enseña el politeísmo, que es la creencia en la existencia de más de un Dios. Creer en la existencia de un solo Dios solitario se llama... ¿Cómo se llama, Vinito? En la existencia de un solo Dios. ¿Cómo se llama eso? Tú sabrás cómo... Joder, monoteísmo, ¿no sabes que eso es el monoteísmo? Es increíble que Vinito no sepa lo que es el monoteísmo. ¿Y el politeísmo qué es? Ojo, atención a lo que voy a decir. El politeísmo no es la adoración de muchos dioses. La adoración de muchos dioses se llama polilatría, polilatría. El politeísmo, ¿qué es? Creer en la existencia de muchos dioses. ¿Qué es la polilatría? Adoración de muchos dioses. ¿Y qué es la monolatría? La monolatría es la adoración de un solo Dios. Entonces lo que enseña la Biblia es la monolatría. Adorar a un solo Dios. ¿Y a qué Dios único es al que se le adora en la Biblia, Vinito? Pues al Dios y Padre de Jesucristo. Al Padre Celestial, Jesucristo efectivamente. dijo muy claramente que el Padre es mayor que ellos. Eso se llama monolatría, ¿de acuerdo? Además, la Biblia enseña el politeísmo. Jesucristo también habla de que, por ejemplo, en Juan 17 dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Vale, ahora pregunta... Y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Y por qué es importante, y estoy enfatizando esto? Porque Jesucristo dijo muy claramente que el enviado no es mayor que el que lo envió. O sea, no solamente Jesucristo dijo en una ocasión que su padre era mayor que él, sino él también dijo que el enviado no es mayor que el que le envió. Se está refiriendo también a que el padre le envió a él. Él no es mayor que el que es su padre. Claro. Lo deja claro muchas veces la Biblia. ¿En qué sentido Cristo es inferior al Padre Celestial? Responde, Vinito. En autoridad.
Efectivamente, Porque el Padre muy bien comparte todo dicho. con él. El Padre, la autoridad suprema, es la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11. El varón es cabeza de la mujer, dijo Pablo. Cristo es cabeza del varón y Dios, es decir, el Padre, es la cabeza de Cristo. Ahora una pregunta que le voy a hacer a Vinito. ¿Por qué dijo Jesús que Cristo, fíjate qué pregunta más curiosa, ¿por qué Cristo es cabeza del varón, dice Pablo? ¿Por qué no dijo Pablo Cristo es cabeza del varón y de la mujer, sino que dijo solamente del varón? A ver, ¿cómo respondes a esa pregunta? Porque se está estableciendo un orden de autoridad de la familia. Entonces dice, está haciendo ese orden. Primero el orden, o sea, la cabeza de la mujer, ¿quién es? El varón. Así como la cabeza del varón es Cristo. Pero ¿por qué no dice que Cristo también es cabeza de la mujer, sino que dice solo del varón? Porque está estableciendo ese orden, haciendo alusión aquí a la familia. Está hablando de la familia. Entonces, hay una en la familia, ¿quién es el cabeza de la familia? El varón. Entonces, ¿quién es el cabeza de la mujer? El varón. ¿Y quién es el cabeza del varón? Por encima del varón está Cristo. Y por supuesto que Cristo también es el cabeza de la mujer. Lo que pasa es que hay un orden. No, no es cabeza de la mujer. Pablo dijo que Cristo es cabeza del varón. Porque si fuera de la mujer, como tú acabas de decir, Pablo hubiera dicho, y Cristo es cabeza del varón y de la mujer. No, porque dijo está solo hablando de cabeza del varón. Pero está hablando de un rol familiar. Cristo no es cabeza de la mujer. La mujer tiene que estar sujeta, sometida al varón. Y a Cristo. Y el varón está sometido a Cristo, sujeto a Cristo. Joder. Y Cristo está sujeto ¿a quién? ¿Vinito? A Dios, a Dios el Padre, al Dios Supremo, ¿de acuerdo? Ese es el orden establecido por Dios de autoridad. Cuando habla ahí de mayor que Cristo, cuando dijo Cristo, el Padre es mayor que yo, cuidado, no se está refiriendo a edad, a tiempo, se está refiriendo a autoridad. Es como en el ejército, existe un rango en el ejército que se llama el mayor. ¿El mayor en qué? ¿En qué? En autoridad. Pues igual ocurre en el plano celestial. El Dios Padre es mayor que Cristo en autoridad, su cabeza. La cabeza en la Biblia siempre nos habla de autoridad, un rango de autoridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, enseñar que Cristo y el Padre Celestial tienen la misma autoridad como enseñan, por ejemplo, los trinitarios, los falsos cristianos trinitarios, pues es mentira. Enseñar que Cristo es el propio Padre Celestial, como enseñan los falsos cristianos unicitarios, también es mentira, ¿de acuerdo? Son dos dioses, dos personas divinas, el Padre y el Hijo, ¿de acuerdo? Y luego alguno dirá, uy, el Espíritu Santo, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Dirán los trinitarios, si es una tercera persona divina, no. El Espíritu Santo no es una tercera persona divina porque nunca en la Biblia se le adora. Esto es importantísimo, muy interesante. Si no se le adora al Espíritu Santo, ¿cómo va a ser una persona divina? Es imposible. Si fuera una persona divina, se le daría gloria, se le daría alabanza, se le adoraría. Y sin embargo no vais a encontrar ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no es una persona divina, es el poder del Altísimo, ¿de acuerdo? Que en algunos versículos es personificado este poder de Dios. El poder de Dios se personifica en algunos textos de la Biblia cuando se dice que habla, que el Espíritu Santo habla, que guía a toda la verdad, se está personificando. Pero la personificación es una figura literaria que no significa que sea una persona literal, simplemente se le atribuyen cualidades personales como si fuera una persona pero sin serlo. Ejemplos en la Biblia de la personificación, por ejemplo, dice el Señor Jehová: la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa? ¿La sangre es una persona, Vinito? ¿La sangre es una persona? No, pero se ¿verdad que no? Se está personificando. Se personifican los árboles se alegran, dan palmas de gozo y hablan, dicen, desde que ha caído el rey de Babilonia ha subido cortador contra nosotros, se gozan de alegría. ¿Qué pasa? ¿Los árboles son personas? Por supuesto que no. ¿Qué más? Las piedras, dijo el Señor Jesús, que las piedras clamarían, gritarían, hablarían. ¿Qué pasa? ¿Que las piedras son personas? Por supuesto que no, ¿de acuerdo? Más ejemplos, la sabiduría. ¿Qué dice el libro de Proverbios? La sabiduría clama por las calles. Y la sabiduría no es una persona literal, ¿de
¿De acuerdo? Eso se llama la personificación. Exactamente lo mismo ocurre con el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Es personificado, pero sin ser una persona divina literal, porque, repito, nunca ni se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Lo cual sería ridículo, sería estúpido si el Espíritu Santo fuera realmente una persona divina. No se Además, trata ni se de le da Dios. gloria ni se le da una zanahoria. No se le da gloria y deja de decir estupideces, que estamos en un vídeo No, muy pero es la importante, verdad. que Las lo van a personas ver, comen lo van a ver patatas y zanahorias. miles de El personas, Espíritu Santo y no empieces a decir las incongruencias y babosadas que a veces dices. Pero Ahora hablando ¿cómo de que zanahoria, ¿qué tienen que ver las zanahorias con lo que Porque estamos no come el Espíritu Santo. Si fuera una persona comería. Y dirán, el Espíritu Santo se comió un plato de lentejas con sus apóstoles. Tal. O sea, No, es que no hablan serio. O sea, pero es Jesucristo sí increíble. comió y bebió. Bueno, en parte tienes razón, porque Cristo comió un pescado asado después de resucitar, y efectivamente al Espíritu de Dios nunca se le ve comiendo. Claro. En el cielo, ¿qué vio Esteban? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y vio el cielo abierto, y vio la gloria de Dios, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. ¿De acuerdo? Ve a Dios, al Dios Padre y a Cristo. No ve al Espíritu Santo, ni mucho menos a la Virgen María por ahí sentada a la derecha de Cristo, como dicen los paposos católogos, estos, que dicen que María Santísima está sentada en el cielo a la derecha del Señor Jesucristo. O sea, eso es una babosada. Y el Dios una que descendió doctrina de del demonios. cielo comió en el encinar de Mamre con Abraham. ¿Quién era ese Dios que descendió del cielo? Era Jesucristo. Exactamente. Y sin embargo nunca se dice que el Espíritu Santo haya comido con nadie en ninguna parte. El Porque Espíritu alguno de dirá, Dios. no, era el Dios Padre, era Jehová el Padre quien bajó y comió con Abraham, se le apareció, no, Eso imposible. Al Dios Padre nadie le vio jamás, dijo Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Pero a ese Señor Jehová que descendió a la tierra, acompañado por 2 ángeles, y se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, sí que le vio. Le vio, Y comió con él. Los 3 comieron. Jesús, los 2 ángeles que le acompañaban, Abraham y seguramente su esposa Sara también, evidentemente. Todos comieron juntos. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Jehová que bajó a la tierra? Dice, el Padre Celestial, mentira, cochina y del diablo, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Y dicen que era Jehová ese ser. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Dios llamado Jehová evidentemente no era el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Esto lo enseñan muy pocos cristianos verdaderos, porque la inmensa mayoría de las iglesias dicen que era Jehová el Padre. Los atalayados, los falsos testigos de Jehová, dicen que no era Jehová, que era un representante de Jehová quien descendió y se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Un representante de Jehová. Y yo les pregunto, si algún atalayado de estos falsos testigos de Jehová me oye, a ver, yo os doy 100.000 euros, os regalo, lo juro por Dios, aquí, delante de todos, mi mano derecha, os regalo 100.000 euros al primer falso testigo de Jehová que me diga dónde dice Génesis capítulo 18 que era un representante de Jehová que bajó del cielo y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Si me decís, el primero que me diga, donde se diga que era un representante de Jehová, se ha ganado, ¿cuánto he dicho? ¿100.000 euros o cuánto era? Dijiste 50.000. 50.000 euros. Lo juro por Dios. El primer atalayado que me diga donde se habla de que era un representante de Jehová. Ahí lo tenéis, la oferta que os hago. No, 50.000 euros o dólares, es igual. Se lleva el primero que me lo demuestre. No me lo va a demostrar ninguno, así que por eso hago la apuesta. Porque nunca jamás la voy a perder. Nunca voy a dar a nadie 50.000 pavos, ya que no existe ni un solo versículo. En fin, Pinito, ¿qué puedes decir? Porque está claro que el Dios la palabra clave es que interactuaba con los seres humanos. Ese Dios era el Dios que estaba con el Supremo antes de que el mundo fuese. Antes de la creación ese ser ya existía. Como dice la Biblia, en el principio la palabra era, ya existía. Y Jesucristo dijo, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Exactamente. Entonces, Cristo
es ese Dios unigénito, ya existía con el Padre antes de que el mundo fuese. Ya era la palabra antes de la creación. Exactamente. Entonces es un ser eterno, como muy bien dice la Biblia, Así y es. es un Dios que tiene un Dios por encima de él. Muy bien. Pero el Dios poderoso, todopoderoso, comparte todo con él. Y Dios siempre ha actuado por medio de su Hijo. La creación la hizo por medio de su Hijo y siempre ha interactuado con los seres humanos por medio de su Hijo. Que conste que esta verdadera doctrina el Vinito la aprendió de mí, claro, y de mis libros, ¿eh? De mí la ha aprendido, ¿eh? Pues si no, no sabría esto que está diciendo, pues no tendría ni idea. Él ha aprendido de mí. Entonces, ya, sí, la verdad. A ver, para terminar, entonces, no quiero, porque a mí no me gustan los vídeos largos, porque si no los hacen muy aburridos. Es mejor que sean así breves, como perlitas, poquito a poco. Para terminar, brevemente, resumen, la Biblia jamás enseña ni el monoteísmo, es decir, la existencia de un solo Dios, ni el trinitarismo, ni el unicitarismo, ni tampoco el unitarismo, porque esto lo voy a explicar brevemente antes de terminar. Diferencia entre el unitarismo y el unicitarismo, y esto muchos lo ignoran y se confunden, tienen un cacao mental. A ver, los unitarios son los falsos cristianos que dicen que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial, y que Cristo no es ningún Dios, es simplemente un hombre, un ser humano. Ya está. Eso es el unitarismo, una doctrina absolutamente diabólica, una doctrina totalmente perversa. Luego está el unicitarismo. El unicitarismo son aquellos que enseñan que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, son un solo Dios, que solamente existe un Dios, que es el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo Él es el Padre Celestial. Esos son los unicitarios, ¿de acuerdo? Así que sepáis bien diferenciar los unitarios de los unicitarios. Y luego están los falsos cristianos trinitarios, que dicen que Dios pues, es una especie de monstruo con 3 cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero, en 3 personas divinas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los falsos cristianos trinitarios. Así que bueno, dicho esto, pues nos despedimos hasta el siguiente vídeo corto que hagamos. Y nada, si no os habéis suscrito todavía a este canal mío de YouTube, suscribiros y un like para pues sea más se extiende y más gente vea. ¿Y quién era el Dios o la roca que guiaba al pueblo de Israel? Ese es el próximo tema, lo que ha dicho Vinito, que vamos a tratar Cristo, en el próximo vídeo. ¿Quién era la roca de los siglos que guió a Israel a través del desierto? Vamos a ver que era el mismísimo Señor Jesucristo, la roca, la piedra, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Así que, señores y señoras, hasta la próxima. Despídete, Vinito. Hasta luego. Ser buenos no peguéis, está la cosa muy mala.